Hola, 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 ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, acá iniciando nuevamente las clases después de vacaciones y de un tiempo bastante más extenso de lo que hubiéramos deseado dedicado a los exámenes, ¿no? Les explico un poquito que el cronograma de actividades de la facultad y de toda la universidad se tuvo que reacomodar porque lógicamente en situación de clases virtuales y exámenes virtuales, ahí hubo una diferencia. Hubo que recambiar algunas actividades planificadas porque la comisión esta que organiza todo el tema las cuarentenas y la cuestión de la salud, etcétera, etcétera, no recomendaban tomar exámenes presenciales y entonces hubo que reacomodar cosas. Tomar exámenes virtuales demanda mucho más tiempo, generar protocolo y todo esto que ya se hizo, así que bueno, eh, se postergó en conclusión el inicio de las clases. La cosa es que hoy, lunes, estamos empezando nuevamente las clases, que va a ser virtual y todo parece indicar que la virtualidad va a seguir todo el año, o por lo menos prácticamente todo el año. Quiero decirles que hay dos o tres alumnos que estaban con nosotros, pero que en realidad forman parte del curso de cuarto y de quinto. Ellos, al terminar el primer cuatrimestre, ya lo hemos trasladado, digamos, a su nivel que corresponde, cuarto y quinto. Pero en el caso de ellos, que son concretamente Valeria Canata y Julieta, pueden continuar con nosotros, y porque además de que pueden continuar con las clases y escuchar lo que se produce en este espacio de tercero, ellas han manifestado interés en tomar las clases de pintura, así que como el seminario de pintura va a continuar, ellas pueden entonces tener esa posibilidad de estar en cuarto y quinto cursando sus niveles correspondientes y al mismo tiempo continuar en este espacio de tercero. ¿Sí? Hecha esa aclaración entonces, quiero avanzar sobre lo que vamos a hacer en este segundo cuatrimestre. Todos ustedes ya han hecho una cantidad de ejercitaciones en ese primer seminario de creatividad. Este, Habíamos hecho ese safari buscando en algún lugar imágenes que nos interesaba por alguna razón. Después de ese safari elegimos algunas de ellas y sometimos a esas imágenes a un juego de articulación de palabras en el que poníamos un sustantivo, poníamos un verbo y poníamos también un material, y con eso generamos alrededor de 5 piezas. También hemos hablado, ahora sí viene, quiero compartir esta imagen, habíamos hablado de incluir la idea de proceso de producción, ¿no? Porque uno puede por ahí, una persona puede levantarse un día y dice, quiero ser pintor, y bueno, y pintar algo, ¿no? O escultor, o lo que fuere, o quiero ser poeta y entonces me hago un verso. Pero el perfil de artista, de productor, que queremos formar, está bastante lejos de ese perfil, ¿no? Más bien nosotros apostamos a un sujeto que se construye en simultáneo conforme va produciendo, ¿no? Y esa producción además retroalimenta a la persona y el sujeto alimenta a ese proceso. Es un camino de ida y vuelta, ¿no? Hay siempre ese diálogo constructivo, mutuo, entre lo que se va haciendo como obras, como piezas, y yo que las voy construyendo y pensando, ¿no? Así que apostamos a esto, a que en realidad las piezas que hacemos no son producto del, de la contingencia,
sino producto de un proceso que se va construyendo a partir de puntos de partida, de soluciones que vamos encontrando, de bifurcaciones de camino que por ahí van alimentando nuevos rumbos dentro de esa producción y siempre pensando en que nos inspira un propósito, ¿no? Un algo, un producir porque me gusta, porque quiero lograr eso, es como trazarse un horizonte. Entonces, este esquema que por supuesto eh, lo habíamos presentado casi al inicio de la cursada, lo volvemos ahora porque me parece que que hay que reconsiderar esto, ¿no? Volvernos, volver a hacerlo presente, porque, porque vamos a volver a incidir, ¿no? A trabajar desde acá, ¿no? Ustedes más o menos se encuentran en este lugar, ¿no? Tal vez con las ejercitaciones ya hayan encontrado unas primeras ocurrencias. Y esas primeras ocurrencias, eh, tal vez en estas primeras etapas, les esté interesando incluirla como puntos de partida. En las primeras piezas que han hecho, tal vez allí haya ya un primer indicio de lo que podría ser un inicio de producción, ¿no? Este, con algunas soluciones que quizás les interesen más que otras. Pero en este segundo cuatrimestre lo que vamos a apuntar es a introducirnos, a prepararnos para un proceso más ambicioso de la producción, que tiene que ver con los propósitos, porque producir no es solamente hacer unas piezas, ¿no? Clavar, cortar, pegar, poner, sacar, eh, sino es mucho más complejo que eso, porque tiene que ver con intenciones, ¿no? Intenciones. Pero nosotros, cuando empezamos un proceso, no sabemos qué intenciones tenemos. Lo más probable es que no sepamos. Porque las intenciones, si bien yo puedo decir, quiero trabajar sobre el feminismo, o yo quiero trabajar sobre, no sé, sobre algún material, porque considero que esto es importante por alguna razón, eso puede ocurrir, ojalá eso ocurra, este, pero muchas veces no somos muy conscientes de los propósitos, de los propósitos de nuestro trabajo, ¿no? Y más bien se producen soluciones aleatorias, ¿no? Muy dependiente a veces del azar, de la fascinación por determinadas cosas, y no somos muy conscientes de lo que subyace en el fondo de ese trabajo. Nosotros en estas nuevas ejercitaciones queremos que ustedes se vayan acercando, en la medida que van produciendo nuevas piezas, vayan estando atentos a lo que va apareciendo como idea, ¿no? Como propósito. Nosotros acá les decimos esa cuestión de la discursividad, ¿no? El qué quiero decir, qué quiero comunicar, ¿no? Entonces, hecha esta aclaración, quiero mostrarle dos o tres artistas y a propósito están pensados en diferentes periodos históricos, exprofeso, para, que, para poder tensar mejor el concepto, ¿no? En este caso estamos hablando de Courbet. Courbet fue un artista del 1800, un artista realista, este, que empieza a pintar estos personajes que para nada ya eran ideales como en tiempos anteriores, sino más bien eran personajes extraídos de su vecindario, de gente que él conocía, familiares, amigos. O sea, no eran personajes cualquiera, no eran estereotipos, eran personajes eh,
cada vez más cerca de la realidad. Y los temas, o sea, tanto los personajes como los temas que pintaban, en este caso un entierro, alguien que había fallecido en la zona, en su región, en su pueblo, los temas y los personajes eran reales. Había como un interés de mostrar la vida tal como se la vivía, ¿no? Tan es así que muchos de esos personajes que podemos encontrar en sus pinturas son personajes reales, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Miren además el peso expresivo, eh, la luz y los elementos de la pintura nos dan cuenta casi de una cuestión casi fotográfica, ¿no? De una presencialidad en la pintura, ¿no? Muy lejos de los pintores que le precedieron, donde mostraban personajes que eran más bien idealizados. Y además los temas generalmente giraban en torno al poder del rey, al poder religioso, o a contar alguna historia importante, tanto de lo religioso como de- de- del poder, ¿no? Este, Otro pintor muy distante, y no solamente en la época, sino también en sus preocupaciones, podemos mencionar a Monet. Monet, cuando pinta mujeres y personajes embellecidos, también de la vida real, escenas de jardines, escenas de parques, y son muy conocidos sus pinturas de los nenúfares. Monet era una persona que vivía en una casa de campo rodeada de un jardín muy hermoso que él cuidaba personalmente. En esa época estamos hablando de fin del siglo XIX. Este, el tema de la naturaleza era muy importante, había una cuestión muy bohemia, y los parques y bosques japoneses, tanto como las estampas japonesas, la cultura japonesa, eh, generaba mucha fascinación en Europa. Y entonces Monet tenía un jardín típicamente japonés, con sus lagos, sus peces y por supuesto sus nenúfares. Entonces él pintaba eso, ¿no? Gran parte de la pintura de Monet es un homenaje a la naturaleza y a la belleza, ¿no? La belleza. Entonces, ¿cuál habrá sido el propósito de Monet? Bueno, yo, para sintetizar, es una clase muy cortita, diría un homenaje a la belleza y a la naturaleza, ¿no? A través de estas imágenes de su propio jardín, en torno a los nenúfares, ¿no? En la acción de la luz y todo esto. Eh, Otro artista, mucho más distante que los anteriores, ya siglo XX, primeras décadas del siglo XX, en una actitud totalmente distinta, porque estamos en este caso hablando de Marcel Duchamp, un artista que no le interesa la belleza, que no le va a interesar expresar el realismo, contar la vida como es, sino más bien impugnar conceptos y prácticas del arte tradicional. ¿A través de qué? A través de, de una cantidad de obras, de un gran poder disruptivo, con esos conceptos de arte tradicional. Entonces va a buscar, a través, por ejemplo, de los ready-made, hay varias líneas de producción en, en todos estos artistas y en Duchamp también, pero yo en esta clase quiero enfatizar por lo menos uno de esos ejes, ¿no? Tal vez una de las líneas más características de Marcel Duchamp va a ser los ready-made.
Entonces los ready made, ¿qué es lo que va a hacer él? Él va a tomar elementos comunes producidos por la industria, este, elementos que no son hechos por él mismo, sino simplemente él se va a limitar a elegirlos y cuando mucho a articular algunos de ellos, ¿no? En este caso, el escurridor de botellas, en este otro un mingitorio que lo va a instalar en una sala, en un salón de exposición, típico espacio de arte, y este otro que es la articulación entre la rueda de una bicicleta y una silla. Hay muchos otros, por supuesto. Yo voy a mostrar de cada uno de estos artistas tres elementos, como para decir, en este caso, qué le está interesando al artista. Evidentemente a este artista le está interesando impugnar el concepto de artista, porque los objetos que está mostrando no son los típicos producidos por este personaje social que es el artista, sino más bien son objetos este, producidos por la industria de forma seriada, ¿no? En cambio, los objetos artísticos son objetos únicos, especiales, cargados de toda una magia. Este, y por otra parte, no son portadores de belleza. Como verán ustedes, no son ni los nenúfares hermosos iluminados por la luz en lagos de aguas calmas. Eh, Tampoco son esos rostros fantásticamente representados por Courbet. Son objetos eh, que hablan de otra belleza, si es que la hay, ¿no? Bueno, y para seguir, este cuarto y último artista, que es un argentino, León Ferrari, que también tiene varias líneas de producción, pero yo elegí profesamente esta, porque esta eh, tiene, es claramente política y claramente una interpelación a la religiosidad, especialmente a la religión católica. Esta obra es su obra tal vez una de las más conocidas, eh, que eh, es caza, un avión bombardeo. La hace una vez, creo que en el año 65, luego de que Estados Unidos bombardea Vietnam, este, y había comprado en una casa de imágenes religiosas este Cristo, un Cristo crucificado, pero sustituye la cruz por el cazabombardero y lo suspende, ¿no? Bueno, la imagen es muy hermosa. En este momento se está exponiendo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es una de las obras más emblemáticas de él, el León Ferraris, y, pero tiene toda una serie de imágenes religiosas que las hace articular, las ubica en un lugar o en otro, en este caso las imágenes de la Virgen, de Jesús, etcétera, etcétera, los pone dentro de una licuadora y en este otro caso dentro de un sartén. Bueno, es una estrategia muy conocida por León Ferrari y de esta manera él genera ahí un diálogo crítico entre las imágenes y el contexto de cómo los muestra, ¿no? O sea, he mostrado cuatro artistas, cada uno con tres obras, para mostrar de alguna manera cuáles son los propósitos que los lleva a estos artistas a generar sus obras, ¿no? Entonces, volviendo un poco al gráfico anterior, al primer gráfico, ese lineal donde yo hablaba de un punto de partida y mostraba un proceso de producción con distintas instancias y un propósito, ¿no? Y con esta otra imagen que es un collar.
un collar típico, un collar de perla, pero podría ser un collar de cualquier otra cosa, ¿no? Pero tal vez el de perla es el más emblemático de los collares. ¿Por qué muestro esta imagen? Bueno, muestro esta imagen porque me pregunto qué es un collar. Un collar no es otra cosa que un elemento que está formado por pequeñas partes, en este caso son perlas, y esas perlas están unidas por un hilo, ¿no? Y la muestro a esta imagen porque cuando hablo siempre de producción, eh, creo que tiene que ver, ¿no?, con una cosa con la otra. Un proceso de producción es también una serie de perlas o de elementos o de piezas unidas por algo, ¿no? En este caso, el hilo une las perlas y y en un proceso de producción las piezas están unidas también por un algo. ¿Qué será ese algo que une las distintas piezas de una producción? Bueno, nosotros decimos que ese algo está constituido por unas ideologías, un modo de ver el mundo, un modo de autopercibir el mundo y de autopercibirme en el mundo, ¿no? Este, y también de un propósito, de qué quiero decir desde ahí, desde ese lugar en el que yo me vivo y me identifico, qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero comunicar, etcétera, etcétera. Y a eso nosotros le llamamos la discursividad en el arte. Y eso se puede proponer uno, pero también en la medida que uno propone, uno también este, genera como una especie de diálogo entre el hacer y lo que somos, ¿no? Y la gente. O sea, hay un público, hay un artista y hay unas piezas. Y esas tres partes, público, obras y artista, se produce un diálogo que es un continuo, ¿no? Que no se agota en una pieza, sino tiene que ver con todo el proceso de producción. Y todo ese proceso de producción es tal vez toda la vida, ¿no? Eso es lo lindo del arte, que es toda la vida, ¿no? A ese proceso de producción nosotros los estamos invitando a ustedes a sumarse. Por eso, en esta, en esta nueva etapa, nosotros vamos a empezar a acercarlos a ustedes a esa instancia de producción, ¿no? Eh, más allá, más allá de la pieza que estoy haciendo, de esa pequeña cosa que estoy lucubrando y pensando, este, más allá de la materialidad de la cosa, queremos que ustedes empiecen a darse cuenta de la dimensión simbólica de eso. Por eso es que en este primer momento no les vamos a pedir que hagan una pieza. Por supuesto que si la quieren hacer, háganla, bienvenido sea. Pero más bien vamos a estar interesados en un primer momento de este cuatrimestre a que ustedes repiensen lo que están haciendo. Entonces queremos que revisen lo que han hecho, ¿no? Si tienen un cuadernito, ojalá lo tengan, lo habíamos recomendado en los primeros días, vayan anotando las cosas que van pensando sobre lo que van encontrando, ¿no? O sea, el safari, eh, las primeras ocurrencias, los primeros hallazgos, las 5 piezas que han hecho, etcétera, etcétera. Las piezas que no hicieron también son muy importantes, o las que hicieron pero no mostraron porque consideran que no son lo suficientemente interesantes como para llegar a exhibirlas. Todo eso va a importar. Y también las piezas que algunos de ustedes hagan por fuera del curso, ¿no? Ocurre. Y quiero que sepan que son muy tan importantes como las que hacen dentro del curso. Toda esa producción quiero
queremos que la consideren, que la pongan en un cuaderno o en una carpeta y que las vean. Pero en paralelo, también queremos que eh, vayan buscando referentes, otros artistas, que tal vez a ustedes les pueda interesar, ¿no? Eh, pero ¿dónde buscar esos artistas? Tal vez un alumno que se esté iniciando en esto no tenga muchos nombres de artistas como para establecer un diálogo entre lo que yo estoy haciendo y lo que se está produciendo en el mundo. Como estoy seguro que ustedes no están conociendo grandes cantidades de artistas, nosotros entonces los vamos a orientar a buscar. Entonces le vamos a dar un link que va a estar acá anotado arriba, un link que les va a permitir entrar a lo que fue, lo que es Bola de Nieve. Bola de Nieve ha sido un proyecto allá lejos en los años 90, eh, donde a través de una cadena de artistas que recomendaban otros artistas, se fue armando una bola de nieve que llegó a contener más de 900 artistas argentinos, ¿no? Que podían vivir dentro de Argentina o fuera también, pero no importaba, con haber nacido o considerarse artista argentino era suficiente como para incluirse en ese espacio. Es un espacio virtual donde ustedes van a poder visitar a esos 900 artistas y ver sus obras. Un recorte determinado, en la mayoría de los casos ha quedado como congelado porque muchos de ellos no han actualizado la información. Soy uno de ellos que no lo ha actualizado. Entonces, van a encontrar obra mía, obra de Carlota, de Heli, bueno, de mucha otra gente, muchísima otra gente. Y lo lindo de eso es que no solamente van a ver las fotos de las obras, sino también algunos datos de esas obras. Y también la reflexión de cada artista sobre por lo menos una de las obras presentadas. Eso me parece muy importante, que ustedes puedan leer lo que piensa el artista sobre esa obra elegida por él, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si les habrá pasado, a veces vemos una obra y tenemos una opinión. Entramos, la vemos, la entendemos, pero hay obras que si leemos lo que piensa el artista es como si entendiéramos más o entendiéramos mejor lo que quiso plantear, ¿no? O por lo menos tenemos la versión del artista que capaz que coincide o capaz que no coincide con lo que habíamos entendido por la pieza. Bueno, ese diálogo también me parece muy interesante, porque recordemos que el arte es polisémico y no siempre coincide lo que vemos con lo que pensó el artista, ¿no? Así que, entonces, para pasar en limpio, no le estamos pidiendo que en este momento hagan piezas nuevas, sino que más bien nos dediquemos un tiempito a reflexionar sobre lo que hicimos, ¿no? Ver en conjunto, ¿no? Las ocurrencias, el safari, las primeras ideas, los primeros puntos de partida, las piezas que llegamos a hacer, las que no hicimos o las que hicimos por fuera de la cátedra y al mismo tiempo entrar en ese espacio que les vamos a recomendar y visitar en la medida de lo posible todos o la mayoría de los artistas o de los artistas que por ahí les llegue a interesar, ¿no? Cuantos más artistas de los 900 conozcan, mejor va a ser. ¿Por qué? Porque van a tener más chance de generar diálogos entre lo que ven y su propia producción. Ese diálogo es lo que nos va a interesar, no para copiar las obras de esos artistas, sino para referenciarse, para generar un diálogo y sobre ese diálogo nosotros vamos a seguir hablando en las clases que vienen. ¿Sí?
Bueno, cualquier pregunta la hacen como siempre debajo de este posteo y vamos ya reinstalando este diálogo entre ustedes y la cátedra. Ha sido un placer, ustedes no se imaginan lo contento que estoy de volverlos a ver y de reiniciar este diálogo con ustedes. Nos mantenemos al contacto. ¿Eh? Un abrazo grande y nos vemos. Chao, chao.